Ahora, si esto es lo grabado, pues buenas noches, vamos a iniciar esta sesión del módulo con primeros auxilios psicológicos. Ya lo ven, ¿verdad? ¿Ya ven en la pantalla? Sí, ya sé. Ok. Bueno, como su nombre los dice, son los primeros auxilios que se le brindan a una persona. Hagan de cuenta algo similar con los paramédicos, que es el primer auxilio que te brindan. Finalmente, si es algo más allá, si es una lesión más profunda, una herida más profunda, vas a necesitar ir al hospital, vas a necesitar a lo mejor algún quirófano, una cirugía o algún especialista, ¿no? El paramédico hasta ahí va a llegar su función. Entonces, los primeros auxilios precisamente es esto, ¿no? Es la primera ayuda que se le brinda a una persona de manera psicológica. Hay un límite, o sea, nosotros, como les digo, no llegamos al quirófano, no somos médicos, así como el paramédico no es un cirujano, nosotros es ese, pues, como que nuestro límite, ¿no? Entonces, como les decía, es la primera intervención psicológica que se le da a una persona, llámese de cualquier edad, ¿eh? O sea, tú le puedes dar una atención de primeros auxilios psicológicos a un niño hasta un adulto de la tercera edad. No hay aquí, ay, qué edad y todo, ¿no? Ante una crisis, que ahorita vamos a platicar qué es una crisis, ¿no? Entonces le das esa atención psicológica, que psicológica conlleva una cuestión emocional, sentimental, que se va a reproducir también en cuestiones de conducta y en cuestiones biológicas, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, como dice aquí, entendiéndose como una ayuda breve, por eso les decía, es algo como los paramédicos, ahí chiquito e inmediata, que vas a apoyar a la persona de manera emocional, cognitiva y conductual, que como te decía también te genera pues ciertas situaciones fisiológicas, biológicas, ¿no? Y entonces las personas por algún momento, alguna situación, algún suceso en la vida, en el transcurso del diario, sufren alguna crisis. ¿Y qué es la crisis? Como tenemos aquí la definición, que es el estado que surge de un evento precipitadamente, que se surgió, vamos a decirlo así, como un choque, se incendió la casa, se cayó alguien, ¿no? Que quedas así como en tipo shock, así de, no sé si algunos de ustedes, espero que no, obviamente, a lo mejor los han asaltado, han vivido un asalto, un choque de algún carro, ¿no? Y entonces la persona queda como en ese momento de shock, donde va a entrar en crisis y van a surgir ciertos comportamientos emocionales, sentimentales, conductuales. Y entonces, en ese momento de la crisis, por cualquier situación, te digo, te lo representé como que más ejemplificado con alguna situación, si te atropellan, algún choque, algún incendio, pero incluso en el salón de clases, que claro, eso nos toca a nosotros, con los estudiantes, sea desde nivel preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, van a entrar en alguna crisis y tú no lo puedes minimizar, sea cual sea. ¿A qué me refiero con minimizar esta crisis? A lo mejor al niño de primaria va a traer una crisis porque vio en la mañana, antes de llegar a la escuela, en el desayuno, pelearse a gritos a papá y a mamá. Entonces el niño ya va a entrar a la escuela con una crisis, ya va en shock, híjole, mis papás se pelearon y ya va así, no va haciendo una coherencia, un razonamiento, sus ideas están todas girando en su cabecita, ¿no? Si te digo a lo mejor algún chico de preparatoria, va a entrar en crisis, por eso digo, no debemos de minimizar. Y ahorita como adulto dices, ay, rompió con su novia, ¿no? Con su novio, ay, ya la va a hacer su drama. No, no puedes minimizar en los primeros auxilios la crisis. ¿Por qué? Si tú minimizas una crisis de decir, ay, ese adolescente, así son los adolescentes, y tú lo minimizas y a ese adolescente le pasa algo como quererse quitar la vida o alguna otra situación así, te aseguro que elegiste la carrera, más bien te aseguro que no elegiste bien la carrera, ¿eh? Si lo minimizas, porque esa crisis es la misma que el niño que se pelean sus papás, es la misma crisis que puede tener un adolescente que dejó a su novia y entonces, ¿quién sabe qué puede hacer? Porque como te estoy manejando aquí, es una estabilidad emocional cognitiva y conductual. Entonces, la crisis no quiere decir que la minimices,
Porque digas, ay, Ivane, no, ¿qué onda con su crisis? Ay, que se ubique, ¿no? Nadia, no. Cada quien tiene una crisis y por eso se va a los primeros auxilios. Es como cuando te dicen, ay, es una gripita, ¿no? Y a alguien le da gripa y sigue comiendo una paleta de hielo y no le pasa nada, ¿no? Y a alguien le da gripa, le da tantito y ya se está muriendo. Entonces, cada quien es dependiendo también su organismo y dependiendo de su proceso emocional, neurológico, cognitivo. Entonces, no lo puedes minimizar, ¿sale? Te lo reitero, como agente que vas a hacer de primeros auxilios y como agente también educativo. No puedes minimizar una crisis, siquiera de un alumno de secundaria ni de prepa, ay, se pelearon, o sea, ay, siempre se pelean, no lo puedes minimizar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, inquietud con esa cuestión de minimizar? No, ninguna. No, ¿No? estoy de acuerdo, porque, bueno, en mi caso, aunque son pequeñitos, Ujú. muchas veces ellos son los que más se impactan con este tipo de situaciones. Voy a comentar algo así rapidísimo. Una vez me llegó una nena asustada. Ese día yo la recibí en el salón y la noté rara. O sea, dije, pues, ¿qué le pasó, no? Ujú. Y la mamá ese día me dijo, le dije, ¿todo bien, señora? Me dijo, sí, todo bien. Y tú ves el semblante de la señora y dije, no, todo bien, nada. Entonces, ese día se metió la niña y todo, y no sé, de repente la vi hasta temerosa para dejar sus cosas y todo. Y de repente, se me acercó y le digo, ¿qué pasó, mi amor? ¿Estás bien? Y se me quedaba viendo y todo. Me dice, es que no quiero estar aquí. Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y nada más me dice, es que no quiero estar aquí. Ujú. Ya lo único que hice ese día les tocaba educación física. Le comenté a la maestra, y ahora sí la hice a un lado y la niña se quedó un ratito conmigo. Ya cuando la sentí como que con un poquito más tranquila, le di un poquito bueno, ese entonces le di un poquito de cubos como para distraerla, bajarle un poquito el nivel de ansiedad. Pues ya me platicó unas situaciones que había pasado en su casa y ya posteriormente, después, la directora intervino ese día y pues ya nos dimos cuenta que había pasado una situación mucho más fuerte, ¿no? Entonces, esa vez, pues la directora tomó otras cartas en el asunto y todo, y pues sí había violencia intrafamiliar fuerte en la casa de la niña. Ujú. Y la niña pues había presenciado todo, desde la ventada del cepillo hasta golpes más fuertes. Entonces sí fue una situación bastante. Y muchas veces a lo mejor tú dices, o sea, los niños no lo entienden, no lo ven y todo, pero dices, o sea, lo sienten, lo perciben y obviamente tú sabes muy bien que los niños pues están en todo. Y muchas veces dices tú, ay, es que ni se dio cuenta, nos peleamos y ni se dio cuenta, ¿no? Pero sí, los niños sí son muy, muy, muy perceptibles. Sí, bastantes, ¿no? Y así como lo comenta Nadia, no, por eso es que les reitero, no pueden ustedes minimizar ninguna situación, ni de ningún grado, ni de ningún nivel, ni si es niño de primaria o de preescolar, un adolescente de secundaria o un adolescente y joven de preparatoria, no lo pueden minimizar, sea cual sea el tema, ¿no? Y gracias también por el ejemplo, Nadia, para que igual quedara como que un poquito más detallado y ejemplificado, ¿sale? Entonces, hasta aquí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda sobre eso? ¿No? ¿Nadie? Ok. Entonces, No. los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos, los PAPS, esto es también como cualquier maestro, ¿no? Independientemente de que no tengas el rol, a lo mejor la función de orientador, de asesor o de tutor, tienes que tener
cuando alguien sufre alguna crisis, acuérdate que ese es el punto, la crisis, y vas a aplicar los primeros auxilios psicológicos, la escucha responsable. Lo que él, porque así de manera psicológica, también así, ese es el término, lo que él te quiera decir o lo que él te quiera vomitar, lo tienes que escuchar de manera responsable, con firmeza, poniendo atención, no minimizando. Cada detalle puede ser crucial como algún elemento. Haz de cuenta como esas películas del FBI donde ves a la gente y que va a entrevistar a la persona porque secuestraron y ahí está la gente del FBI escuchando y anotando cada parte, cada detalle, así. Así, casi exactamente, tú tienes que poner esa escucha muy atenta y muy responsable en cada detalle que te va a comentar la persona que sufrió alguna crisis, ¿no? Precisamente para que pueda existir ese vínculo de aceptación, que la otra persona te acepte y entonces exista esta atmósfera de confianza y empatía. Porque obviamente tú dices, no quiero contarle a esta persona, ¿no? Me acaba de pasar esto, ¿por qué le voy a contar, no? Entonces, precisamente debe de existir esa atmósfera de confianza y de empatía para que exista la aceptación. Reiterándote que la clase pasada o antepasada, no me acuerdo, quedamos que empatía, te dije bien específicamente que no era, que sí era, ¿sí te acuerdas? Empatía, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo del que no era. Que no era. Ponerse en los zapatos del otro, porque no se puede. Exactamente, como siempre dices, ten empatía, ponte en los zapatos del otro. No, no te puedes poner en los zapatos del otro. Aunque digas, yo he vivido lo mismo, ha fallecido un familiar, a mí me han hecho lo mismo, sí, pero no la misma persona, ni en las mismas circunstancias, ni nada. Por eso es que no puedes ponerte en el lugar, en sus zapatos. No, la empatía es la comprensión y el entendimiento. Puede ser que no sea al 100%, pero muchísimo menos va a ser ponerte en el lugar, en los zapatos del otro, porque no son de la misma medida, ni talla, ni nada. Entonces, empatía lo vas a tratar de comprender, de entender. Y entonces vas a generar este vínculo, este ambiente de confianza en donde la otra persona de la crisis pues ya se pueda soltar para proporcionarte información. Y en esta proporcionarte información es que le permitas la libre expresión, que si quiere decir groserías, que si quiere decirlo de tal manera, tú déjalo, porque tiene que sacar todo en cuestión de la crisis que acaba pues de pasar. Y vamos apuntando, viene también aquí que identifiques en qué sector. Y de verdad, fíjate que hasta en las cuestiones de primeros auxilios lo encuadran muy bien lo que yo una vez te dije. Un adolescente de secundaria no es un niño. Y por eso es que aquí, como es psicológico, lo encuadran muy bien y te hacen la división. Un joven o todavía por edad adolescente de preparatoria o joven, te reitero, no es un niño. Por eso es que te repito, esta división yo no la hice, ¿eh? Esta división es la formal que está por los PAPs. Y entonces ellos saben precisamente quién es un niño, quién es un adolescente, quién es un adulto y quién es un adulto mayor. Yo te lo pido que lo identifiques así porque eres un agente, como siempre te lo he dicho, eres un agente educativo. Y entonces tú como maestro no le puedes decir a alguien de secundaria, oye niño, no le puedes decir a alguien de prepa, oye niño, no, por eso está la división biológica y fisiológica del ser humano, ¿sale? Entonces, ya una vez que sabes que la persona tuvo una crisis, pues vas a identificar, como ahorita te vengo comentando, qué es un niño, un adolescente, un adulto o un adulto mayor. Las cuestiones no más fáciles, ¿eh? Es la palabra que ahorita se me vino a la mente, pero no es porque sea fácil. La cuestión como que conlleva a menos conflicto
vamos a decirlo así, son los adultos y los adolescentes. Tú vas a decir ahorita, ay, ¿por qué los adolescentes? Si están bien locos, ahorita te voy a explicar. Los que conllevan un apoyo más psicológico en los primeros auxilios son los niños y los adultos mayores. Ahorita te lo voy a explicar. Para los cuatro, siempre te tienes que identificar, así como el paramédico te identifica, yo soy fulanito de tal, me permites, soy licenciado en Ciencias de la Educación, soy pedagogo y te voy a aplicar los primeros auxilios psicológicos. Voy a abrir un paréntesis porque ahorita a lo mejor en tu mente pasó, ¿cómo? Yo represento los primeros auxilios psicológicos. Sí, sabemos que en México llega tarde todo, ¿no? Ya está funcionando de manera formal, institucional en Europa y en Estados Unidos los primeros auxilios psicológicos. Hay un accidente y va el paramédico, va el del seguro a lo mejor, y van el personal de primeros auxilios psicológicos, que es muy distinto a algún padecimiento biológico que necesitas al paramédico y muy distinto al shock, a la crisis que tú en ese momento estás experimentando por tu suceso y entonces entran las personas indicadas de los primeros auxilios. Entonces, por eso que aquí nos refiere muy detalladamente. Te identificas, soy fulanito de tal y entonces te voy a aplicar los primeros auxilios psicológicos. Da también el caso, por ejemplo, en tu salón de clases, porque los niños entran en ese shock, la crisis, y si se cayó y está llorando, pues aunque el niño ya te conozca, le tienes que reiterar, soy tu maestro, escúchame, soy tu maestro, soy Jorge, escúchame. Que tienes nuevamente que identificar para que en la cabecita de la persona entre. ¿No? Me está hablando mi maestro, me está hablando, entonces identifícate. Como te mencionaba que es muy similar a los niños y los adultos mayores, pues como ellos ya no pueden estar, los adultos mayores, tanto tiempo solos, necesitan de una persona grande, el niño por ser menor, pues necesita de una persona también grande, entonces identificarte, entrar en este proceso, como vimos, de la información, del ambiente de confianza y pues hablar, comunicarte también con algún familiar. Pues, un niño y un adulto mayor, pues para que sepan cómo localizarlos, qué es lo que tienen, alguna situación así. Se recomienda que con los niños pues tengas alguna mantita, algún peluche, tengas agua para que ellos pues puedan de alguna manera tranquilizarse, ¿no? A lo mejor alguna paletita. Hay un riesgo, sí, que sea un dulce mayor. Comida no, porque tú no sabes qué le puede hacer al otro, si tiene a lo mejor diabetes o si tiene alguna situación, pues mejor así algo así de comida, no. O sea, bien específico, agua y con los niños una mantita y un peluchito. Ahora, yo te mencionaba que con los adolescentes y los adultos no es que fuera más fácil, sino que tienes un poquito más desarrollado este plano de la ayuda. Número uno, ¿por qué? Los adolescentes, por lo regular, siempre se van a ayudar entre pares. Entonces, cuando le pasa a uno, va con su mejor amiguita, con su mejor amigo y siempre se platican todo y se están apoyando. Entonces, con los adolescentes tienes ese plus, esa ventaja, eso ya ganado, que si le pasa algo, te puedes recargar en su mejor amiga, en su compañero y ya es otro apoyo, en lo que también puede generar un ambiente de confianza y entonces ya te va a empezar pues a difundir la información. En los adultos, pues ya es la persona grande, ya está como que un poquito más centrada, te puede de alguna manera, aunque digo, todos conocemos, la gente entra en shock, no sabes cómo vas a reaccionar, si gritas, pataleas, no quieres hablar, aunque seas adulto, pero de alguna manera, por teoría, por fisiología también, tú ya tienes esas características de madurez que en donde puedes tú, de alguna manera, pues transmitir un poquito más la sensación de qué es lo que te pasa. ¿Vale? Entonces tienes que identificar de qué sector fue la cuestión humana, niño, adolescente, adulto o adulto mayor, que le pasó la crisis. ¿Hasta aquí en esto alguna duda? No, profe. Y bueno, entonces vamos a ver cómo va las fases, cómo lo vas a ir tú dirigiendo y apoyando al individuo que tuvo alguna crisis. Entonces, como fase 1 es el evento, el shock, o sea, ya le pasó y como aquí nos menciona, ¿no? La negación. Tocó, le robaron, se cayó y estás en la negación, o sea, estás en el shock, así de no, en esa crisis. Hay que dejarlo.
hay que dejarlo. ¿Por qué? Vamos a pasar a la fase 2, la de respuesta, que dice aquí el comportamiento desorganizado. Esa persona que le acaba de pasar esa situación, entró en una crisis, entonces le puede causar dos situaciones, que también la vamos a ver un poquito más adelante, que puede ser ¿cómo se llama? La ansiedad o algún tipo de depresión, que son de la mano, pero son dos cosas diferentes. En ese suceso, en esta situación que entró en shock, en la crisis, se le va a desencadenar pues una serie de elementos sentimentales, emocionales y psicológicos que va a estar en desorden. Y entonces va a pasar a la fase 3, que es de la explosión, la pérdida de control. Esto, muy importante, tómale nota, no puedes disminuir ni quitarle, obstruirle la fase 3, a menos que, vamos a suponerle, se esté haciendo daño. Pero si la persona quiere gritar, aventar las cosas, patalear, gritar, es la fase de explosión, en donde es la pérdida del control de las emociones. Tienes que dejarla. Tienes que dejarla, a menos que agarre un cuchillo y ese esté el corte, no. Pero tienes que dejarla que la persona saque, explote. Si tú omites la fase 3, puede estar en grave problema la persona por habérselo tú omitido. El famoso, contrólate, no, déjalo. Es como si te hizo algo daño en la comida y tú lo quieres vomitar y te dicen, trágatelo, te va a hacer daño. Es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Llegamos a la fase 4, la estabilización. Okay, ya lo escupiste, ya lo sacaste, ya lo vomitaste. Ya, te vas a empezar a tranquilizar, a estabilizar, para que pases a la fase de adaptación. Ok, ya lo comprendí, ya lo saqué, a ver, vamos a llegar a una conciliación, a un arreglo, ahora sí, platícame bien, qué es lo que sientes, qué te pasa, qué pasó, cuéntame qué es lo que en este momento sientes, ya que estás en la fase 5 de adaptación. En estas fases, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Nada? No, gracias. No, profe. Ok, bueno. En estas fases también, déjenme ver. ¿Sí se veía bien? Sí, sí se veía bien. En estas fases, pues psicológicamente tú vas a encontrar como que la DUA, ¿no? Ese contra, la contraparte de tu sentimiento, de tu emoción, de tu conducta. Como dice aquí, confianza contra desconfianza. Es decir, que puede generar en algún momento, vamos a suponer que hubo un accidente en el carro y entonces ahora tienes desconfianza en subirte a un carro. Te asaltaron en un callejón todo oscuro, ahora tienes desconfianza de pasar sobre un callejón oscuro. En cuestiones, vamos a suponerlo ya plenamente escolares, académicas, tus papás se pelearon del niño, llegas al salón y entonces, porque estás en la crisis, el profe te preguntó algo, lo contestaste mal, tus compañeros se rieron, entonces ya vas a tener la desconfianza de volver a participar por tu crisis. Vamos al siguiente, autonomía contra vergüenza, la duda, como más o menos ahorita lo que yo te estoy contando, de participar, pasar al pizarrón o alguna situación así. Iniciativa y culpa, híjole, es que chocó por mi culpa, yo le hablé, se distrajo, puse música y entonces te empieza la culpabilidad. Que eso es lo que también como vamos a decir, el médico, hay que darte seguimiento. No fue tu culpa y a lo mejor 2, 3 días que pasó la crisis, el suceso, el hecho, hay que darle seguimiento para que la persona obviamente pues esté estable. Acuérdate, como aquí mencionamos, la cuestión de estabilidad, ¿no? La estabilización. Entonces, hay que buscar eso para que no entren estas contrapartes como la depresión, el aislamiento, la confusión, que precisamente que exista el avance
en esa crisis, no que esté como en ese jueguito del espejo de, híjole, no, y es que si me voy así, o que no esté en esa crisis, ¿no? De ser como contraparte, sí, no, confianza, duda, fui yo el culpable, y que no esté en ese choque, básicamente. Y pues como dice aquí, existen los factores de riesgos asociados. Que quiero manejar aquí, porque quiero comentarlo con haciendo mucho énfasis. A ver si lo puse. Te quiero comentar la situación que te dije de la ansiedad y de la depresión. ¿Tú qué conoces, por ejemplo, qué es la ansiedad? A mí ansiedad es como algo que te obliga o te hace hacer cosas como de sobrepasadas mucho. O sea, como por ejemplo la ansiedad de comer, te hace comer demasiado, Ujú, podría ser. ujú, sí, sí, sí. Mm, ¿Qué más? pa- para mí es como, digo, sí he sufrido ataques de ansiedad y es como preocupación excesiva por algo, ¿no? Eh, que tal vez no sabes si va a pasar o no va a pasar, pero es como una preocupación por algo, pero así excesivamente que no puedes como controlarlo. Ujú, puede ser angustia, no necesariamente preocupación. Ok, la ansiedad. Esta eh, es como si fuera un daño hacia ti, no es un daño social, es un daño hacia ti, que entras en una crisis de desesperación, vamos a llamarlo en ese punto, pero es un daño hacia ti, que en un factor de crisis que tú hayas experimentado, puedes tú tener un grado de ansiedad, como que te autoflagelas en esta situación. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, Y entonces es lo que nosotros, pues de esta manera debemos de evitar con la persona que sufrió la crisis o el shock. ¿Sí? ¿Sí me voy dando a entender? ¿Por qué? Como dice aquí, pueden haber daños físicos, psicológicos, sociales, y obviamente se busca ese bienestar. De la persona que sufrió la crisis, que tú le dices los primeros auxilios, siempre en su entorno, obviamente van a generar, como hace cuenta en el temblor, los repuntes, ¿no? Le pasó algo y se va a portar a lo mejor agresivo con la familia, agresivo con el novio, agresivo en la escuela, porque todavía trae esa situación. Entonces no sabes de qué manera va a dar ese tu repunte, y por eso es que tú lo debes, precisamente le debes de dar ese seguimiento puntual como si fuera un médico. Por eso te digo, es como si fueras al médico o los paramédicos, ¿no? Tienes que darle tú esa revisión. Eh, Físico, porque pues muchas veces también las personas en esta cuestión también de echarse la culpa, pues te empiezas a dañar, a perjudicar tanto física y psicológica. Puede haber incluso un daño físico cuando hay una crisis. Aquí muy importante que tú como maestro, yo creo que lo has escuchado, y precisamente también aquí en los primeros auxilios psicológicos, cuando algún adolescente, porque esto pasa más en los adolescentes, tiene una crisis de algo, de lo que sea, que ahí obviamente hay que investigar, el daño físico de culpa que ellos tienen, por ejemplo, es el famoso cutting. ¿Sí lo has escuchado? no. ¿No lo has escuchado? Ok, el famoso Se cutting corta, ¿no? por parte de los... Ajá, es cuando los adolescentes se empiezan a cortar. Por lo regular, las piernas agarran una navaja y con las piernas se van cortando. Cuestión de culpabilidad, cuestión de inferioridad, y entonces ellos, por eso te dije ahorita, como que te autoflagelas y entonces te empiezas a castigar porque sientes esa culpa. Entonces, en los adolescentes es muy común que se presente el cutting. Y no te hacen, si me ves ahorita en la cámara, no te hacen, por ejemplo, la rajada aquí, que enseguida la verías, ¿no? O en la mano, no. O sea, es en la parte de la pierna, de la entrepierna, en la parte muy arriba, que pues nadie te va a estar revisando ahí.
y entonces es muy difícil que te des cuenta, porque pues, creo que ya ni los papás lo revisan en esa edad, ¿no? Entonces es muy difícil. Aquí es ya por comportamiento y pues ya hasta que la persona te da su autorización o te cuenta para el registro, pues sale ¿no? Ese como autoflagelo y castigo por esa culpabilidad e inferioridad, porque sufriste una crisis de lo que sea, familiar, social, amorosa, económica, lo que tú uses, pero en el sector adolescente, pues precisamente repercute en dicha situación. ¿Hasta aquí tienes alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Hay más, porque este es un curso largo, de los primeros auxilios. Hay más, hay muchísimo más. Ya te lo voy a ir mostrando más adelante. Regresando de vacaciones, vamos a hacer los ejercicios de respiración también para que le hagas a la persona que sufre la cuestión de la crisis, y te voy a desmenuzar más esto de primeros auxilios. Pero, ¿qué tal te pareció? ¿Qué tal lo viste? Yo puedo compartir algo rapidísimo. Sí, adelante. Bueno, ya tú te enfocaste mucho en los adolescentes. Una cuñada que tengo trabaja en primaria. Y bueno, así platicando de repente con ella, una vez nos comentó que de repente ella tenía una niña, ella da cuarto, de primaria, y que de repente la niña se ponía muy, muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa, pero era tanto su ansiedad que se empezaba a rascar los brazos, así los bracitos, así como que era como que algo le picaba, como que si tuviera ronchitas y le picaba. Entonces, de repente, ella dice que se acercaba y que le decía, ¿qué tienes? No, nada, es que tengo comezón. Entonces, ya después platicando un poquito con mi cuñada, me dice que a veces hasta en las piernitas igual se empezaba a rascar, pero era una ansiedad así como no sé, dice ella que era como miedo, no sé. Entonces dice que, bueno, pues ellos tienen apoyo de USAER, ahí en la primaria donde ellos trabajan, y la niña la canalizaron a USAER, obviamente. Entonces dice que ella se ponía muy, muy, muy nerviosa porque luego le daba pena participar o luego le daba pena que le preguntaran y se ponía, era así como que un estado de ansiedad fuerte que le empezaba a dar comezón. Entonces digo, también es otra parte, a lo mejor, y tú dices, no es bueno como generalizar del lado de adolescentes, niños, o sea, las etapas del desarrollo de los pequeños, pero también en primaria a lo mejor y otro tipo de situaciones podría ser bueno, a mí es importante compartirlo, ¿no? Porque también los chicos de primaria que no son ni adolescentes ni todavía están en etapa de infantes, pues también pueden desarrollar algunas de estas situaciones. Ahí ya se fueron. No, sí, claro, o sea, es más, ha existido cutting en cuarto de primaria, ¿no? Es más probable y es más visto en los adolescentes, pero sí, es como si te digo, hay suicidio incluso en primaria, ¿no? Pero es más probable en otras edades. Lo que les vuelvo a reiterar, a hacer el énfasis, es que como docentes, no, y así te lo digo directo, no le puedes decir a un estudiante de secundaria, niño. No le puedes decir a un estudiante de preparatoria, niño. No puedes, porque te reto por cuestión teórica, dime en los libros las divisiones de las etapas del ser humano. Entonces, no puedes, y como te lo encuadré, esta presentación es una general de PAP. Ellos, por teoría, te lo enmarcan así, y como siempre te lo he dicho, es ciencia. La cuestión educativa es ciencia, ¿no? Y como ahorita Nadia nos menciona de los ejemplos, y que lo vuelvo a mencionar, claro, ha existido hasta suicidios en primaria, que tú dices, ¿en primaria? Sí. ¿Existe cutting en primaria? Sí, en primaria. Pero es más común
esas situaciones en otras edades, en otras etapas. No quiere decir que no se den, claro, pero se dan en mucho mayor volumen en otras etapas de la vida del proceso del ser humano. ¿Sale? Ok, gracias. Entonces, bueno, ¿alguien más tiene alguna duda o algún comentario? Yo, Sí. yo creo que esto es lo que nos acaba de dar es muy importante porque también tenemos que estar al pendiente. Bueno, me puse a pensar, dije, en un futuro que yo esté en un aula, es que yo también tengo, o, ¿cómo explicarlo? Podría aportar un granito de arena si veo alguna actitud de un alumno en alguna clase, como comentó mi compañera, que vio a la niña así como media rara. Y yo creo que esta parte es muy importante porque hay veces que no, bueno, yo nunca había pensado que como meternos o adentrarnos en el problema del niño era importante. Yo pensé que era como respetarlo y hasta ahí. Y usted comentó que no hay que dejarlo así sin nada, que es importante ver el problema. Es que, bueno, ¿Cómo? puedo No participar. entendí, no entendí. O sea, sí, por ejemplo, si vemos que el alumno llega con algún problema o lo vemos algo serio, podemos preguntarle qué pasó. Yo pensé que se respetaba esa parte. O sea, a lo mejor sí que pasó y ya, pero no como usted dijo, los pasos que puso en los círculos. Eso es cuando entra en la crisis, o sea, que tú viste que, vamos a suponer que se cayó el niño del primer piso, ¿no? Y entonces entró una crisis. En ese momento entran esos pasos. Ajá. Lo que tú mencionas, que yo también alguna vez les dije, claro, por cuestión educativa, por cuestión pedagógica, si tú ves al niño que llega diferente, si tú ves al adolescente que llega diferente, si tú ves al joven que llega diferente, por cuestión pedagógica le tienes que cuestionar, porque tú sabes que por cuestión de aprendizaje, si no está en buenos términos emocionales, esa persona no puede adquirir bien el conocimiento. Entonces, no te puedes hacer como que de la vista gorda y, pues hoy vino triste, ni modo, yo me pongo a dar la clase, porque obviamente no le va a entrar igual el conocimiento y tú no sabes qué es lo que tiene. Y no, obviamente no, discúlpame si que te lo diga, no es una falta de respeto, al contrario, sería una falta de respeto a tu profesión si entonces no te involucras y que ahorita están las emociones en todos los temas en ese aspecto. ¿Qué es lo que le sucede a mi estudiante? Pero que son Oh, cosas diferentes. La fase de la crisis y si le pasó algo que tú lo ves triste y que todo está normal en el salón, preguntarle. Sí, Ok. Sí, profe. puedo participar rapidísimo. adelante. Sí, bueno, de hecho, no solamente es como que intervenir de manera psicológica, sino también, ya estás, bueno, a nosotros en el área donde trabajamos, una vez nos dieron, un curso sobre, lo que tenía que, o sea, los pasos que se tienen que llevar en caso de protección al menor. Entonces, a nosotros nos dijeron que si en dado caso veíamos una situación como esta, nosotros nos íbamos hasta como omisión. Si se daba el caso de que el niño era violentado, era golpeado y todo eso, y era caso de omisión. Entonces tú también eras parte del problema y de la situación. Y tú estabas en el deber legal de informar a, a la autoridad, que en este caso te porque si no tú estás omitiendo y también te ves involucrada porque eres parte de. Entonces a nosotros nos dieron como que un protocolo, y bueno, mis compañeras también que están aquí presentes, nos dieron un protocolo a seguir de cómo tú debes hacer desde la inspección, la observación del pequeño, hasta la canalización
ahora sí a las autoridades que les corresponde toda esta situación. Entonces, si tú omites esa situación, también eres parte de, y también te metes en un problemón porque el día que llega alguna autoridad o alguien así que te diga, a ver, ¿qué le pasó a ese niño? ¿Por qué está así? Le checaste que tenía, bueno, en nuestro caso, le checaste que tenía, no sé, este rasguño, y dice, no, que sí lo chequeó, no lo chequé. A ver, ¿desde cuándo es este rasguño? ¿Quién se lo hizo? Porque si no, ahí te van a decir, a lo mejor hasta tú le pegaste, ¿no? Entonces es todo un protocolo y en el cual, aunque dice uno no sé, a veces dices tú, yo no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero como nos dijeron esa vez las autoridades, es más problema, que tú omitas. Entonces muchas veces, pues uno dice, no, ya no me quiero meter, ¿no? Pero pues muchas veces no sabes también pobres niños que no sabes toda su historia, todo lo que conlleva y muchas veces pues sí, dices mejor apoyarlo, ayudarlo en algo que tú puedas hacer, pues adelante, ¿no? Entonces sí les digo, hay todo un protocolo, a nosotros nos fueron los de protección de y a veces, muchas veces uno dice no, no es, a veces no sabes tú cómo intervenir, pero sí es muy necesario. Sí, la verdad es que ¿Me escuchan? Es que se me corta mucho. no, sí, sí, sí. Con toda razón, o tiene toda la razón lo que dice Nadia. Uno, en el aspecto pedagógico, porque esa es tu función, verificar, fíjate cómo te lo voy a encuadrar en el aspecto pedagógico. Tu función es verificar que el alumno aprenda con el conocimiento que tú le transmites. Y si esa es tu función, entonces la teoría te dice que si el estudiante tiene un óptimo capacidad de retención, de aprender, conforme a su cuestión emocional esté en óptimas condiciones. Entonces, si tu deber pedagógicamente es que le transmitas el conocimiento, lo aprenda, lo reproduzca, debes de también verificar que ese estudiante esté bien para que aprenda. Entonces es tu deber también pedagógicamente que esté bien ese estudiante. Esto pedagógicamente, y sí, de verdad, también, ya me acordé, si es cierto, una vez también nos manejó el supervisor, que también legalmente te metes en un problema porque es omisión. Ah, tú eres el maestro titular y debes de saber por qué el estudiante está así. Porque si surge algún problema, como bien dijo Nadia, del aspecto legal, haces caso omiso, te metes en un problemón porque tú eres el maestro titular y debes de estar al pendiente de lo que pase con tus alumnos. ¿Sí quedó eso claro? Chicas. Sí, profe. Sí, profe. Yo quería exponer algo más simple. ¿Más qué? Más simple, o sea, tal vez no es como de maltrato psicológico ni nada de eso, pero hace un par de años trabajaba en un kinder pequeño y había una niña que llegó el primer día, ¿no? Es muy importante atender eso desde el primer día. Eh, Muy contenta, súper contenta, y yo compartía aula con otra compañera, justamente por ser el primer día, no recuerdo bien. Entonces Dana, todavía me acuerdo bien del nombre de la niña, Dana llegó muy contenta, muy tranquila y traía su mochila, pero para todos lados la quería llevar, ¿no? Al salón, al patio, al baño, a todas partes, porque pues era una pequeña de primero, entonces pues le da seguridad eso, ¿no? El tener su mochila. Entonces yo fui a verificar a un niño que fue al baño. Entonces mi compañera de aula le quita la mochila y le dice no. Y la niña la empezó a patear y se puso súper mal. Y le dijo, y le dije, ¿qué haces? ¿Por qué se la quitas? Pues porque debe de aprender desde el primer día que hay reglas. Y le dije, ok, pero es un instrumento de seguridad.
para no hacer el cuento largo, traté pues como de ayudarla, oye, a calmarla y todo, de darle otra vez la mochila y todo, pero pues ya nada funcionó porque pues evidentemente pues la traumatizó esa acción, ¿no? Que a lo mejor para uno es mínima, pero para ellos no era mínima. Entonces, eh, de ahí Dana ya no quería entrar a la escuela y lloró 4 meses diario. Obviamente yo me quería comer viva a la otra maestra, no pude hacerlo, después ya de clases, ¿no? Pero la importancia, ¿no? Que tal vez algo tan pequeño se puede hacer tan grande y puede repercutir tanto en un pequeñito, pues tal vez no atenderlo adecuadamente, ¿no? Yo cuando ya quise intervenir, pues ya era demasiado tarde, la niña ya tenía ese sentimiento de enojo, de miedo, de frustración, ¿no? Y esa fue como mi experiencia con Ana, que lloró como 5 meses, todos los días. Pues sí, eso es como les mencionaba ahorita que dijo Carla, es que nada lo podemos minimizar. Hice énfasis ahorita, como también dijo Nadia, a lo mejor un poquito más con los adolescentes, porque sé que a lo mejor como adultos y como maestros podemos pensar, "Oh, ya se volvió a pelear con el novio, ¿no?" Y lo dejas así, pero no lo puedes minimizar. O sea, algún pleito como que tú dices, "Ay, así son los adolescentes." Sí, pero ahora sí que me voy a ver bien INEGI, ¿no? Pero los índices de suicidio están subiendo, los índices de depresión están subiendo, y entonces, porque eres un maestro de preparatoria y dices, ay, es que así son, sí, así son, y perdón, es mi exaltación, y así los vas a ir a ver a la tumba, ¿no? Ay, es que así era, ¿no? Y no le hiciste caso, lo minimizaste, y el adolescente se quitó la vida, ¿no? Entonces, no puedes tú minimizar ni porque sea un niño, ni porque sea un adolescente, ni porque sea un joven, y obviamente, porque ya estamos en este rubro, ni porque seamos unos adultos, no puedes minimizar ningún aspecto, porque creo que te lo ejemplifiqué muy, muy bien. Y creo que tú lo has de conocer, o puede ser alguna persona. A alguien le da gripa y esa persona tiene gripa y aún así toma cosas frías y no le pasa nada. Y a alguien le da gripa y se pone súper mal. No tenemos el mismo organismo, no tenemos la misma situación psicológica. ¿Sí me di a entender en ese aspecto? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Dudas, más comentarios, alguna situación, aclaración, algo? Me da miedo. ¿Qué te da yo o la situación? No, esas situaciones, como que yo también soy como muy insegura y yo creo que, no sé qué haría. O sea, yo creo que por eso está este curso que tomó usted, porque yo siento que no todos estamos preparados. Bueno, de alguna manera, sí, acuérdate que lo que tú estás estudiando también es ciencia, es teoría, lo vas a poner en práctica. Sí es un curso ya el de primeros auxilios psicológicos, como si tomaras un curso de paramédicos, porque dura bastante. Ya sí, el más completo uno dura como 20 horas, porque es algo muy, muy, muy completo, pero que tú lo tienes que poner en práctica como docente, porque lo llevas también implícito en tu carrera, ¿no? En tu salón de clases lo vas a establecer, lo vas a ejecutar, lo vas a llevar a la práctica, ¿no? Y que no te dé miedo, porque al fin y al cabo, como les he venido mencionando, creo, a ustedes que estudian en la universidad, todos los cuatrimestres, lo he venido mencionando también en el diplomado, al fin y al cabo, aunque no lo quieras ver así, pero así es, estás haciendo tú un trabajo formal, formativo, y es ciencia, tu carrera es ciencia, psicología, sociología, pedagogía, es ciencia, como si fuera algo de física, matemática, química, donde vas a llegar a un resultado. Les voy a pasar también más adelante, que es lo que yo también les he comentado, esta situación de no decirle a un papá, de no decirle a un niño, de no decirle a otra persona, porque ustedes son los profesionistas y profesionales, que son dos cosas diferentes,
que tienen el conocimiento, y les voy a pasar esa parte con otra conferencia que en la mañana tomé y tocaron el mismo punto, gracias a Dios que esto se está difundiendo, el famoso yo creo, yo creo, yo creo. No, hace ciencia. Imagínate que llevas al veterinario a tu perro y te dice el veterinario, yo creo que con esta inyección se cura, ¿no? Y tú lo ves así como de, oiga, ¿usted cree? ¿Se va a morir o se va a curar, no? ¿O usted cree? No, eres un profesional y entonces debes de saber qué es lo que va a pasar. Porque si crees con el crees, se puede morir el perro y le puedes fastidiar la vida al niño o o cualquier estudiante, ¿no? Pero eso más adelante también lo vamos a tocar. Pues bueno, chicas, llegamos al final de este día del diplomado. Recuerden que ya la siguiente semana, adiós bendito, es Semana Santa, nos vamos de vacaciones, descansan, se divierten, van a la iglesia para que se les salga el demonio que tienen adentro, sobre todo alguien por ahí, ¿no? Por favor, desestrésense. Laven sus pecados. Exacto. Gracias. Sí, hace falta. Todos purifíquense, por favor. No, pues me voy a dar unos tragos de agua bendita entonces. Sí, Pero Vani, agua bendita, no un shot o un tequila, no. porque Ah, también. Además no hay que haces lo Sale, chicas. Entonces, nos estamos viendo. Descansen, tengan bonitas vacaciones. Cuídense mucho, ¿sale? Bye, Gracias, bye. profe. Cuídense Bye. mucho. Muchas gracias, cuídense todas. Bye. Bye. Hagan Bye. sus tareas, hagan sus tareas. Presents.